La palabra de hoy es Atenas. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Del griego Atenai, ciudad de Atenea, la más ilustre de las ciudades de la antigua Grecia y su capital actual. Recibió su nombre de la diosa Atenea, la patrona de la ciudad. De acuerdo con la tradición, se fundó en el siglo XVI a.C. Está ubicada a unos 6.5 kilómetros del mar y un tiempo estuvo conectada con el puerto, el Pireo, mediante largos muros. La Acrópolis de Atenas. Durante los primeros siglos de su historia, esta ciudad fue gobernada por reyes. Cuando estos fueron depuestos, Atenas se convirtió en una oligarquía, el gobierno de la aristocracia. Después de ese tiempo, sus principales autoridades fueron arcontes o magistrados. Dracón codificó las severas leyes de Atenas en el año 621 a.C., pero Solón, el segundo gobernante y un sabio legislador, las humanizó en el año 594 a.C. Atenas fue una democracia, es decir, la gobernaban sus ciudadanos, aunque estos constituían una minoría de la población total. Durante el siglo VI a.C. y en particular en el siglo V, la ciudad fue el centro del arte y de la literatura griega, fama que retuvo aún durante épocas de insignificancia política. Su periodo más glorioso comenzó con las guerras persas en el siglo V a.C., cuando condujo a los griegos en una serie de victorias sobre las fuerzas imperiales persas. La primera victoria en Maratón, año 490 a.C., sobre Darío I, demostró al mundo atónito que los ejércitos de las pequeñas ciudades-estados griegos eran bastante superiores a los enormes ejércitos del imperio persa. 10 años más tarde, Jerjes, el sucesor de Darío, atacó Grecia, ganó la batalla de las Termópilas y quemó Atenas, que había sido abandonada por sus habitantes, pero fue derrotado en la batalla naval de Salamina, año 480 a.C., y en Platea y Micale, año 479 a.C. Más tarde, Atenas fue la cabeza de la conferencia griega y bajo la hábil conducción de Pericles tuvo su edad de oro. La ciudad se levantó de las cenizas más hermosas que nunca antes. Sobre la Acrópolis, la abrupta colina central, se construyó el inmortal Partenón, la perla de todos los templos clásicos, también el encantador Erecteum y el magnífico Plopileo. Después de ese periodo, Atenas enfrentó a Esparta en una ruinosa lucha y perdió su supremacía ante Tebas. En el año 338 a.C., Felipe de Macedonia conquistó Atenas y Tebas en la batalla de Queronea. Desde entonces fue un peón de Macedonia, de Alejandro y de los sucesores de Alejandro. En el año 146 a.C., los romanos organizaron Grecia como la provincia de Acaya. Desde entonces la ciudad estuvo bajo el dominio de Roma, pero gozó de considerable independencia local. Cuando Sula la saqueó en el año 86 a.C., experimentó solo un corto periodo de retroceso, pues los romanos la embellecieron generosamente con edificios. Por causa de su fama como madre de la cultura occidental, que incluye el arte, la literatura, la arquitectura y la filosofía, permaneció como una ciudad ilustre en los tiempos romanos, aunque no tuvo la importancia económica ni política de Corinto, la capital de la provincia. Fue especialmente famosa como un asiento del saber y su universidad era considerada como la mejor del mundo. Todas las principales escuelas filosóficas, platónica, estoica, epicúrea y peripatética, se desarrollaron en Atenas. El apóstol Pablo la visitó en su segundo viaje misionero en el año 34.
probablemente en el año 51 después de Cristo. Al tratar con la gente y hablarles en el ágora, encontró que los atenienses eran investigadores y religiosos. Esto resultó evidente porque había más de 3.000 estatuas, probablemente la mayoría de las cuales eran objeto de adoración, y también numerosos templos y altares, entre los cuales había uno dedicado al Dios no conocido. Hasta ahora no se ha hallado ningún altar con esa dedicatoria en las excavaciones hechas en Atenas, pero uno que se descubrió en Pérgamo lleva la inscripción dañada: a los dioses desconocidos. Tales altares también fueron mencionados por escritores antiguos como Pausanias, quienes dijeron que se los habían construido para evitar calamidades públicas que no se pudieran atribuir a sus dioses conocidos. ¿Qué te parece? Es mucho lo que podemos decir de esta importante ciudad política e histórica y de tanta influencia al mundo como Atenas. Así que si te lo encontraste un poco largo, es porque es lo menos que pudimos decir de esta importante ciudad. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.